hasta cuando yo la conocí me di cuenta era de la Universidad Católica de Chile. El dueño la había legado a la Universidad Católica y la Universidad Católica la arrendaba a los Errázuriz Uneus ¿Ya? y a los Errázuriz Echaure. Ellos eran los patrones, arrendaban la hacienda Ya, a la ya, Universidad entiendo. Católica. Sí. Entonces había ahí toda una jerarquía. Y la situación educacional era la que yo le acabo de describir. Por eso a mí me fue marcando, me llamaba mucho la atención lo que mi padre nos contaba del analfabetismo y de cómo enseñar a dibujar la firma y de los que nunca aprendían a dibujar su firma. Bueno, usted me preguntó acaso yo tuve vocación para... Sí. Eso fue lo que me fue marcando. Y al ver tanta precariedad en el mundo rural de esa época, yo dije, yo voy con mi título y voy con mi juventud. No pensaba en uno, porque yo le dije, la generación de los 60 fuimos marcados por esa... Era universal la generosidad de la juventud de los 60. Se caracteriza la década del 60 por la humanidad en general, pero por sobre todo la juventud, se atrevió a soñar y quiso hacer un mundo mejor. Lógicamente todo terminó mal, pero estuvo toda esa buena intención de hacerlo. Sí, y eso fue tan universal, usted debe haber oído decir del Mayo Rojo, de... Por supuesto, en mayo del 68 y de todo eso. Francia, la revolución cubana que también soñaba, y todos los países querían, las juventudes querían llegar a esas situaciones de cambio tan... Disculpe, la situación... Era generosidad. Martin Luther King también se junta todo en esa época. Los derechos civiles, los derechos de la mujer. Fuimos marcados por esa época, de ambiente de época, podríamos decir, de la generosidad de la juventud. Sí. Y ahí me tocó volver, por el 62, como le decía yo, con mi título y mi juventud. Y caminamos en la escuela con una sola maestra, con 80 y tantos niños, hasta el año más o menos 65. Después del triunfo de Frei Montalva en la presidencia de la República, él hizo andar un plan de educación, de extraordinaria educación, y dio origen a la creación a la construcción de escuelas, así como la educación primaria de esa época, el fiscal, la educación pública era primaria. Y en esa reforma pasó a ser educación básica, con los 8 años de... Ya, ahí nació. Ahí nació. Es lo que tenemos hasta hoy. Hasta hoy. Pero además eso iba acompañado con un plan de construcción de escuelas, sobre todo rurales. Disculpe, el gobierno que me habla usted de Frei Montalva, le dio mucho énfasis, me parece, al campo. Sí, claro, inició la reforma agraria. La reforma agraria. Lenta, pero la inició. Y además este plan de educación de escuelas rurales especialmente, pero tenía que ser en convenio con la comunidad. La comunidad tenía que poner una parte, tenía que poner un aporte. Nosotros tuvimos que hacer muchos beneficios, muchas colectas para poder juntar la parte que teníamos que poner para la construcción de la escuela que está ahí. 1,5 cuadras, una cuadra más allá, a la derecha. Ya. ¿Se mantiene tal cual o sufrió con los terremotos, se ha reconstruido? No, porque fue de material sólido. Está la misma todavía. Es la misma. Ya. Y escuela número 115, con ese número nació. Con ese número, sí. Ya. Y además, tanto trabajamos en el plan que ya al final de la década del 60 pudimos inaugurar el local nuevo. El 62 nacimos en una rancha, pero el 69 ya inauguramos el local nuevo, con mucho esfuerzo de la comunidad, mucho. Disculpe, pero es bonito cuando hay esfuerzo y ustedes tuvieron que... el Estado no les regaló todo, tuvieron que poner, pero es más bonito verlo después, inaugurarlo, ¿verdad? Algo que a ustedes les costó. Por supuesto. Mucho cansancio, sí.
eso es el origen de por qué estoy en esta comunidad todavía, por haber nacido y por tener vocación hacia el mundo rural. En los tiempos, vamos a hablar tiempos antiguos, pero estamos hablando del año 60, pero se puede decir que ya son, para nuevas generaciones, son tiempos antiguos. El maestro, el profesor, era visto con más autoridad, era mejor reconocido que hoy en día. Podríamos decir algo así, aunque en mi caso no tanto, porque yo tuve oposición de un militar jubilado que había cercano para que yo iniciara a trabajar aquí. El argumento que él esgrimió a la autoridad de educación local, a las autoridades locales de educación y departamentales que habían en esa época, esgrimió la causa de que yo tenía un error vocacional por haber estudiado servicio social antes y después para maestra. No se daba cuenta que ambas carreras tenían que ver con el ser humano, la dignificación del ser humano. Seguramente él tenía un prejuicio, algo tenía contra, algún miedo quizá de lo que iba a enseñar. Yo le hablo del 62, sí. ¿Cómo sería después del golpe de Estado que él era militar en retiro, pero igual existía? Entonces, la gente de aquí mismo, la gente originaria de aquí, sí tenía el respeto a los profesores como era correspondiente. Además, uno tenía que demostrarlo también. No tan fácil se lo ganaba. Había que demostrarle, podríamos decir, con sangre, sudor y hierro. Sí. Al ver los frutos. Al ver los frutos ya empezaron a darse cuenta. Usted sembró, ¿verdad? Sembró, sí. Porque la enseñanza es sembrar. Sí. ¿Es buena la cosecha? A ver, es que lo que pasa es que en esa época había... Usted dijo, el gobierno de Frei Montalva inició muchas acciones a favor del campo. Es cierto, la reforma agraria y el plan de construcción de escuelas en el mundo rural y la misma reforma educacional de Frei Montalva. Pero uno se involucró en todos los ratos libres, días festivos, fines de semana. En mi caso, yo me involucré mucho en la situación del analfabetismo. Hice clases de alfabetismo de noche o en atardecer, pero a veces yo iba a caballo a hacer clases de alfabetización nocturna en Rinconada de Molinero. ¿Usted iba a caballo? Sí, y a veces volvía cerca a las 12 de la noche. Y bueno, eso era como una tarea que a uno... Le nacía. Se hizo cargo de esas situaciones. Entonces, además me involucré en tareas del mundo rural de esa época, en el cooperativismo campesino, en el sindicalismo campesino que se trabajaba muy involucrado ambas cosas, cooperativismo y sindicalismo. Entonces, eso... al final ya del gobierno de Frei, comienzo del gobierno de Allende, eso fue marcando a la gente que hacía esas cosas. Entonces fue marcándola para el ambiente que necesitaban los golpistas para justificar el golpe. Ellos de antes fueron, antes del golpe fueron a través de la prensa, fueron magnificando todos los problemas del mundo rural de esa época, magnificándolas en el sentido de qué personas se involucraban en ese mundo. Y las tachaban de extremistas, claro, de violentistas, de todos esos apodos. Alborotadores, me imagino. En tremendos titulares del Mercurio, de la revista Ercilla, por ejemplo. Entonces... uno creía que eso era como a la lecera que están, en la lecera que están preocupados. Después, a lo largo del tiempo, después del golpe, uno se dio cuenta que era el ambiente que ellos necesitaban, claro, magnificar ese ambiente, porque tenían que justificar un ambiente de caos, de violencia, porque venía el golpe después. Y la intención de ustedes, disculpe, era darle dignidad
al campesino. Al campesino. Ya. Lo entiendo. Mire, tengo por ahí un recorte de la arcilla de esa época, porque a mí hasta ahí llegó mi carrera. El golpe de Estado, pasaron 3 años después del golpe y ya hasta ahí llegó mi carrera. Después me confinaron a la precordillera de Talca. ¿A hacer clase allá? Sí, a la precordillera de Talca. Me quedaba más cerca de Argentina que de Chile. Una forma de castigo, fue eso. Por supuesto, porque era peligrosa para ellos. Decían que era un peligro la gente que se involucró hasta el golpe. Después del golpe uno sabía que tenía que preocuparse solo de la sala de clase, nada del entorno. El entorno. Pero igual ya estaba marcada, ya la habían marcado. La habían marcado. Le puedo mostrar una